Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta, bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Gracias por estar ahí, por suscribirse, comentar y compartir. Vamos al año 1980, un año en el cual el griego Vangelis o Vangelis, como ustedes prefieran, publicó uno de sus más particulares discos, See You Later. Acompáñenme. La entrada a una nueva década vio como el talentosísimo músico y compositor griego Evangelos Papatanasiou, mejor conocido en su pronunciación en inglés como Vangelis o en español Vangelis, no sé cómo es en griego, entraba ya con una carrera previa lo suficientemente sólida como para convertirse en esa nueva década en uno de los personajes más importantes de la música electrónica, de la música de cine y en general de la música contemporánea, porque Vangelis hizo de su música algo atemporal, con elementos tomados del folclore griego, de la música electrónica cósmica y también del rock progresivo y de la música pop. Llegado el año 1980, las cosas habían cambiado muchísimo en el panorama musical popular. Había nacido un subgénero, convertido luego ya en género, que era una vertiente del post-punk, que fue el synth pop, cuyo origen es, por supuesto, la música de Kraftwerk y algunas obras de Giorgio Moroder. Y en ese año 1980, Vangelis hizo una primera aproximación a lo que sería uno de sus principales proyectos de la década de los 80, de los años por llegar, que fue el dúo John y Vangelis. Sin embargo, él venía de producir varios trabajos que le habían otorgado un sello distintivo a su sonido. Me refiero a discos como Albedo 036, que se publicó en 1976, al cual siguió el disco Spiral, que probablemente sea el disco donde Vangelis hizo un trabajo más impresionante con los sintetizadores analógicos, y también había producido ya unas primeras bandas sonoras, entre ellas Ópera Sauvage, Ópera Salvaje, Ignacio, y había producido un primer disco para el sello Polydor en 1979 inspirado en la cultura china, un disco que lleva por nombre China. Pero también había hecho un disco en colaboración con la actriz y cantante griega Irene Papas, un trabajo que fue acreditado a ella, pero que está construido por Vangelis, trabajo titulado Odas, que es un disco
maravilloso que combina la música griega, el sinfonismo electrónico épico y muy melódico de Vangelis. Nada hacía prever que en noviembre de 1980 el griego publicara un trabajo que no tenía casi nada que ver con lo anterior, pero que a su vez serviría de puerta de entrada para algunos de sus trabajos más interesantes en el mundo del cine, y muy en específico el de Blade Runner. See You Later fue un trabajo que incorporaba elementos del synth pop mezclados con la forma de trabajar de Vangelis, en el cual o para el cual invitó a varios cantantes, entre ellos a John Anderson, quien participa en 2 temas del disco. También a la cantante Cherry Vanilla, al dúo italiano Crisma, para darle vida a un disco que se maneja dentro de la temática de la distopía, con textos. Incluso aquí probablemente sea la única vez que Vangelis se atreve a poner su voz, quizá de manera premeditadamente mala, es decir, una voz que se adapta a la idea de lo negativo que se estaba convirtiendo el mundo, a veces debido a los avances tecnológicos. Paradójicamente, eso era en parte lo que nutría o de lo que se valía Vangelis para hacer su música, los avances tecnológicos. Este trabajo realmente es especial en la discografía de Vangelis, y por eso lo estamos destacando, porque si bien es un disco, una obra distinta, es una de mis favoritas en la vastísima obra del compositor griego, y probablemente tenga algunos elementos que lo enlazan con aquella obra maestra, la última, con Aphrodite's Child, el hijo de Afrodita, la agrupación que había formado a finales de los años 60, pero que luego ya casi con el grupo disuelto, donde cantaba su primo Demis Rousseau, él produjo casi él solo el disco 666. Ese trabajo probablemente tenga algunos elementos distópicos aquí en este disco See You Later, que repito se publicó en el año 1980, comenzando la nueva década dentro de una nueva realidad, pero que de alguna manera demostraba que Vangelis era capaz de ir más allá de lo que ya había hecho, y con lo cual ya había ganado fama como uno de los músicos autodidactas, y que además se encargaba de todo, que podía hacer algunas otras cosas. Los discos con John Anderson, bajo el rótulo de John and Vangelis, son discos de naturaleza pop, y este See You Later también lo es, con temas y una digamos que también participó en el diseño y las fotografías del disco. Una portada gélida, inquietante, que refleja un poco esa distopía de la cual él habla en este disco, que tiene inusualmente muchos textos para hacer un disco solo de él. De modo que aquí hay canciones como Suffocation,
que es una joya, también el tema que le da nombre. Y en general todo el disco. Vangelis se encarga prácticamente de todo, menos de las voces. Y utiliza una caja rítmica, una batería electrónica marca Korg, que fue muy importante en la sonoridad alcanzada con See You Later. Hemos querido darle relevancia a este disco porque dentro de la larga carrera de Vangelis, que como ha quedado claro en episodios pasados, e incluso en el que le dedicamos a él al completo cuando murió, refleja esa capacidad increíble de componer, de crear universos sonoros que solo él podía lograr. Y la prueba está en ese universo sonoro que creó para muchas películas. Bien, gracias por estar ahí en este nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas, dedicadas en este caso a See You Later de Evangelus Papatanasiou. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta y gracias por estar ahí.